¿verdad? Igual, haciéndose igual a Dios, como hijo de Dios, se presenta con sus ojos, ¿verdad?, penetrantes como llamas de fuego ardiente que escudriñan absolutamente lo más profundo de su congregación, y también presentándose con sus pies como el bronce bruñido, otras versiones dicen como el bronce hermoso, brillante, manifestando su santidad, su poder, su justicia. Él se presenta a la iglesia y lo primero que hace es decir que conoce sus obras y que conoce el ejemplo de iglesia que eran, en amor, fe, interiormente, y esto manifestado en paciencia y servicio para con sus hermanos. Entonces los hermanos de Tiatira, nosotros llegamos, ¿verdad?, a un clima donde ellos fueron elogiados por Dios, ¿cierto? Él ve absolutamente todo en esta iglesia, su amor, como decía, su fe, su servicio, su paciencia, y no solamente lo hacían, sino que el Señor aparte pone una guinda en esta torta y dice, y esto va en progreso, es decir, sus obras postreras son mejores aún. Es decir, era una verdadera iglesia de Cristo, un verdadero ejemplo para nosotros. Pero llegamos al versículo 20, y aquí vamos a ver hoy día, hermano, el lado oscuro de la luna. O no sé si cuando eran chicos jugaban en el jardín y levantaban la piedra más grande, ¿cierto? El jardín estaba bonito, pero uno levantaba la piedra más grande y ¿qué había debajo? Estaba asqueroso, estaba bichos, gusanos. Entonces el jardín es precioso, dice el Señor, pero con mis ojos, como llamas de fuego, yo veo lo que hay debajo de esa piedra, y el Señor levanta la piedra y empieza a exponer lo que está ocurriendo en esta iglesia. Leamos entonces desde el versículo 20 en adelante hasta el 23. Dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Entonces hoy nos quedaremos en estos versículos del 20 hasta el 23, y vamos a ver 3 puntos que son los del título: una iglesia tolerante, una mujer perversa y una maldición. Nuestro primer punto entonces es una iglesia tolerante, el versículo 20. La tolerancia. ¿Qué es la tolerancia, hermanos? ¿Cómo podríamos definir tolerancia? Tolerancia es aceptar, quedarse cómodo, ¿cierto?, con alguna cosa, con alguna situación, con alguna ideología. Es decir, no presentar ningún tipo de sentimiento o de acción contraria a lo que se nos está presentando. Es decir, se tolera. No sé si conocen, se ocupa harto en medicina también cuando se inyecta un medicamento, ¿cierto? Y hay niños que toleran el medicamento y otros lo rechazan. Entonces, lo contrario a aborrecer o a rechazar es tolerar. Entonces, esta iglesia, hermanos, esta iglesia es una iglesia tolerante. El Señor les dice: tengo unas cosas contra ti. Varios comentaristas dicen que no son unas cosas, sino que realmente tengo algo contra ti. Lo que el Señor está diciendo: iglesia de Tiatira, tengo algo contra ustedes. Esta piedra que yo voy a levantar está llena de distintas especies de bichos que vamos a ir tratando de limpiar. Y el primero es la tolerancia. ¿Y qué era lo que ellos toleraban, hermanos? Toleraban a Jezabel. Ahora, si ellos se hubieran arrepentido de esto, de ser tolerantes ante Jezabel, vamos a profundizar un poquitito en esto, no hubiera habido ningún problema, ¿cierto? Pero la iglesia toleraba a esta mujer, y lo que esto implicaba lo vamos a ver. Tenían prácticas de manera progresiva en cuanto a lo que es tolerar. Me explico. No solamente la toleraban y la dejaban en la iglesia, sino que el Señor dice:
toleras, es decir, ellos tenían una práctica que iba en progresivo crecimiento al tolerar a esta mujer. Podríamos decir, le daban luz verde dentro de la congregación a esta mujer. Si nosotros nos recordamos de Pérgamo, y quiero que podamos ir, hay diferencias. Por ejemplo, en el 2.14 de Apocalipsis, podemos ver que, lo vamos a leer, está un poquitito más arriba. El Señor le dice a la iglesia de Pérgamo: tengo unas pocas cosas contra ti también, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, ¿cierto? Retener, tolerar y retener, dos palabras que no son sinónimos, no son sinónimos. Una es simplemente retenerla, es decir, tenerla en la iglesia, mantenerla ahí, y tolerar es darle luz verde a esta mujer para que ella, por lo mismo él dice, toleras, es decir, es una acción continua a esta Jezabel. Y también con Efesios, en el 2.6, hay otra palabra, y es un paralelo que debemos hacer. Ellos hacían exactamente lo contrario a tolerar, que es aborrecer. No sé si se recuerdan, y quiero que lo podamos ver. Un poquitito más arriba también, en el 1, del 1 en adelante, el Señor los alaba, ¿verdad? El Señor los alaba por su trabajo, por su paciencia. Dice que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y en el 2.6 le dice el Señor: pero tienes esto, que aborreces las obras de ¿quiénes? ¿Se acuerdan? Exactamente. Ellos, al contrario de Tiatira, rechazaban, absolutamente aborrecían las obras de estos nicolaitas. Sin embargo, Tiatira, y volvemos a la iglesia, la toleraba, hermanos, se la tragaba, es decir, la aguantaba, y adicionalmente a esto promovía a esta mujer. Ahora, ¿qué era lo que ellos estaban tolerando? Podemos verlo, toleraban a una mujer en el liderazgo, ¿ya? Primero que nada, esta mujer no calificada para ser líder, por el hecho de ser mujer. No sé si se recuerdan lo que dice Pablo, ¿cierto? No está permitido que la mujer enseñe, y adicionalmente a eso, cuando se habla del liderazgo dentro de la congregación, la palabra es clara en que deben ser hombres. De hecho, cuando se llama a los diáconos en el libro de Hechos, se llama a varones. Entonces, primero era mujer. Segundo, no calificada, por supuesto, enseñaba una doctrina errónea también. Y ellos estaban tolerando a estas prácticas heréticas de manera absoluta dentro de la congregación. Adicionalmente a esto, esta mujer seducía a los siervos de la misma iglesia y los instaba para que ellos fornicaran y comieran cosas sacrificadas a los ídolos. Ahora, volviendo al punto de la tolerancia, el mundo nos llama, hermanos, a ser tolerantes, ¿cierto? Sobre todo ahora con todo el movimiento homosexual, el mundo nos llama a ser tolerantes con ellos. Hay una frase que me quería agregar acá, que es de Ban Ki-moon, que es el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, y en el Día de la Tolerancia él dice: en este Día Internacional para la Tolerancia hago un llamamiento a todos los pueblos y gobiernos para que combatan activamente el miedo, el odio y el extremismo con el diálogo, la comprensión y el respeto mutuo. Luchemos contra las fuerzas de la división y unámonos en pos de nuestro futuro común. Suena bien bonito, ¿cierto? Cualquier cristiano podría decir amén a eso. El Señor no nos mandó a pelear, ¿cierto? Nos mandó a amar, dirán algunos. Pero cuando nosotros vamos a la carta de Tiatira, podemos darnos cuenta de algo que es totalmente contrario a lo que nos está presentando este Señor. Dios es el ser más intolerante que existe. Dios es el ser más intolerante que existe. Dios es santo, Dios aborrece el pecado, Dios es el ser más intolerante que existe cuando se pone frente a las obras sucias, egoístas y rebeldes del ser humano.
Ante el pecado, entonces, Dios es el ser, y lo repito, más intolerante que nosotros pudiéramos ver. Si hablamos de pecado, es decir, si hablamos de rebeldía ante los mandatos de Dios, ante las cosas que Él nos ordena, nosotros deberíamos que responder absolutamente sí, Dios es intolerante, y más que eso, hermanos, nosotros deberíamos también ser intolerantes ante estas prácticas, intolerantes ante quienes de manera deliberada van en contra de la ley de Dios. Los cristianos somos intolerantes cuando nos atacan porque no aceptamos el homosexualismo. Debemos decir, sí, somos intolerantes ante eso. Es decir, hermanos, al igual que esa típica figura del puerco que quiere comer, que debe elegir entre basura o comida, el puerco elige la comida, pero cuando el Señor obra en el corazón del ser humano y transforma a este puerco en una persona con sentimientos, se acerca a lo que es la basura y no la puede comer, no la tolera absolutamente para nada. Y es lo mismo que debe ocurrir con nosotros ante el pecado. Sin embargo, la iglesia de Tiatira no estaba viviendo conforme a esta verdad, no estaba viviendo conforme a lo que Dios es, una persona que aborrece el pecado. Ellos estaban haciendo absolutamente lo contrario y estaban tolerando en medio de ellos el pecado, y no solamente reteniéndolo, es decir, manteniéndolo sentado, escuchando y participando de la comunión, sino que también haciendo toda una pista para que esta mujer pudiera caminar libremente, guiando a la congregación al error. Si nosotros buscamos algún artículo sobre tolerancia cristiana, tristemente, los 10 o 15 primeros títulos que da el Google son todos sobre lo positivo de lo que es la tolerancia. Por ejemplo, concluyendo que debemos tolerar al individuo como creyentes, pero no sus prácticas. Todo esto, por supuesto, marcado por la ideología o la famosa frase de Gandhi, ¿cierto?, el humanista hindú, que dijo: Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Esta idea, hermanos, se ha metido en la iglesia actual. Esta idea es la que estaba quizás predominando en Tiatira y se ha metido en la iglesia actual, en donde lamentablemente se tolera al pecador, o se cree que Dios aborrece el pecado, ¿cierto?, pero ama al pecador. Sin embargo, hermanos, es el individuo a quien Dios va a juzgar, ¿cierto? Dios no va a juzgar solamente a las prácticas del individuo. Dios va a juzgar al individuo por cometer esas prácticas. Y esta frase de Gandhi, humanista totalmente en relación a la tolerancia, queda totalmente anulada para un verdadero creyente. En estas reprensiones, hermano, entonces vemos que Dios está en contra de la iglesia y no de las prácticas. El Señor no le dice: yo estoy en contra de sus prácticas, yo estoy en contra de ustedes como iglesia porque están permitiendo que esto ocurra. Sus ojos, como llama de fuego ardiendo, ven hasta lo más profundo del problema, miran más allá de lo externo. Él ve el pecado, por supuesto, de la fornicación, de esta mujer como líder, del adulterio, de que estaban participando en una adoración religiosa totalmente pagana, pero el Señor va hacia lo más profundo y Él, con sus ojos de llama de fuego, detecta el problema, y es que ellos estaban tolerando todo lo que venía después. El problema era la tolerancia. Dios, para terminar este punto, es intolerante y nos llama a nosotros como gracia soberana a ser intolerantes ante el pecado. Dios aborrece al individuo o al sujeto y no solamente a las obras del sujeto. Por ejemplo, Sodoma. ¿A quién eliminó el Señor con fuego? Sodoma y Gomorra. ¿A las obras o al pueblo? Al pueblo de Sodoma y Gomorra. En Salmos 5, versículos 4 y 5, vemos que Dios aborrece ¿a quiénes? ¿A la iniquidad o a los que hacen iniquidad? Dice: aborreces a los que hacen iniquidad. El Salmo 7, versículo 11, dice que Dios está todos los días airado, ¿contra quién? Contra las obras del pecador, del impío. Él está airado todos los días contra el pecador. Por último, hermanos, en Gálatas capítulo 5, del versículo 19 al 21,
podemos ver hasta dónde llega la tolerancia de Dios. Él dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatrías, hechizarías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No heredarán el reino de Dios. Es decir, hermanos, nosotros como creyentes estamos llamados a ser iguales a Dios. Estamos llamados a no tolerar en ningún punto, hermanos, aunque sea el más mínimo, el pecado dentro de nosotros. Muchos podemos mirar hacia afuera y aceptar esta verdad. Y podemos decir, efectivamente, en otras iglesias, ¿verdad?, se permiten poco a poco, o se tolera poco a poco, muchas perversidades, las que han llevado a esta iglesia ahora a hacer cosas que son innombrables, hermanos, bajo el nombre de Cristo. Sin embargo, hermanos, el llamado que Dios hace a Tiatira, Jesucristo, ¿verdad?, es también para ti y para mí. Ese llamado, hermanos, es para nosotros como gracia soberana. Entonces, ¿qué estamos nosotros, hermanos, tolerando como iglesia? ¿Qué miran? Ahora, hermano, tú como individuo que perteneces a esta congregación, ¿qué miran tus ojos cuando estás solo? ¿Qué escuchan tus oídos cuando tú estás solo? ¿Qué habla tu boca cuando tú estás solo? ¿Qué tocan tus manos cuando tú estás solo? ¿Y qué haces cuando estás rodeado de personas que no son creyentes en el día a día? ¿Estás tolerando, hermanos, el pecado? ¿Estás llegando al límite del pecado? ¿Jugueteando con el pecado, como se dice? Porque si tú estás haciendo eso, aunque no lo hagas acá, tú estás tolerando el pecado en tu vida. Y ese tolerar, hermano, lo estás trayendo también a tu congregación. Vamos a pasar, hermano, a nuestro segundo punto, que es desde el versículo 20 también. Versículo 20. Y 21. El segundo punto dice una mujer perversa. Leámoslo, hermanos, desde el 20 otra vez hasta el 21. Entonces, pero tengo unas pocas cosas contra ti que toleras. Entonces ahora vamos a ver qué toleraba más profundamente esta iglesia. Que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. ¿Quién es esta mujer? ¿O qué es esta mujer? Algunos comentaristas dicen que es solamente una ideología, si se puede llamar así, o un movimiento representado en una mujer, pero si nosotros nos detenemos a observar bien, a diferencia de Efesios y de Pérgamo, en donde el Señor habla de que ellos retenían la doctrina de, aquí el Señor está hablando de un individuo. Es decir, había efectivamente una mujer, no se llamaba Jezabel, sino que ella lo que hacía era presentar la doctrina también, adorando a Baal, pero ella lo que hacía era presentar una forma muy similar a lo que vemos con la Jezabel de Reyes, que lo vamos a ver ahora. El Señor le habla a una mujer, le dice, tú toleras a esa mujer, ¿cierto? No tú retienes esta doctrina, sino que tú toleras a esta mujer, y esta mujer hace estas cosas, que son las que aparecen en el versículo 20, que se cree profetiza, que enseña, seduce a fornicar y a comer cosas sacrificadas a mis siervos. Entonces, como decía, aquí se habla de una persona concreta, con acciones concretas también,
que la iglesia estaba tolerando. Esta mujer operaba de una manera similar a la Jezabel, que era la esposa del rey Acab. No sé si ustedes se recuerdan de ella, ¿cierto? Y las características de la Jezabel del Antiguo Testamento eran que ella era hija de un rey pagano, era esposa de un rey, tenía un lugar predominante, era fornicaria y hechicera, incitadora para que su esposo hiciera el mal y destructora de los profetas de Dios. Fue lo peor de Israel, esta mujer. Y por matar y hacer mal, murió muy mal. Murieron también sus hijos. Esta mujer, Jezabel del Antiguo Testamento, su cuerpo terminó siendo comido por los perros, en donde solamente quedó su esqueleto como recuerdo de ella, bajo una profecía de Elías que se cumplió textualmente. Su cuerpo fue comido por los perros. La mujer de la iglesia de Tiatira estaba en pecado impenitente, hermanos. Es decir, los hermanitos de Tiatira estaban aceptando a una líder que estaba en un pecado impenitente. Podemos pensar en una mujer, pensemos en un hombre, puede ser un pastor que está en pecado impenitente y que está enseñando dentro de la congregación. ¿Qué enseñaba? Vamos, hermanos, a 1 de Timoteo. Y antes de ver lo que ella estaba haciendo de mal, vamos a leer lo que Pablo habla acerca de la mujer dentro de la congregación. Dice: la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, versículo 11. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Sí, segunda de Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 2, versículo del 11 al 15. Entonces, la mujer aprenda en silencio, y no solamente en silencio, sino que con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar, no la permitía enseñar, pero tampoco ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. ¿Y por qué el Señor y Pablo enseña esto? Hay un porqué. El Señor es misericordioso y nos presenta el porqué. Algunas hermanas podrían decir: ¿y por qué yo no puedo? Bueno, acá está la respuesta. Porque porque Adán fue, el versículo 13, formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Hasta ahí, hermanos. La palabra del Señor es clara. La palabra del Señor es clara. ¿Quiere decir esto que la mujer es menor al hombre? No. ¿Quiere decir esto que la mujer es menos capaz que el hombre? No. De hecho, en muchos pasajes de mi vida, mi esposa es muy superior a mi torpeza y a muchas cosas que yo pretendo hacer. Y a veces soy porfiado y me dice: haz esto así, yo lo hago de otra forma, y a veces me equivoco. ¿Tiene la mujer la capacidad de aconsejar escrituralmente como el hombre? Por supuesto que sí. La mujer tiene que cumplir un rol distinto al rol que Dios le encomendó al hombre. Y conociendo esta verdad, los hermanos de Tiatira la obviaron, la dejaron de lado y permitieron que esta mujer fuera prácticamente uno de los ancianos de la congregación, un líder preeminente dentro de la congregación. ¿Qué enseñaba ella? Herejía. Enseñaba herejía. Se dice que ella podría haber sido una de las líderes de los gremios sindicales que habían dentro de Tiatira. Recuerden que para poder trabajar y tener sustento en Tiatira había que unirse a un sindicato, ¿cierto? Panaderos, en fin. Y se dice que ella era una mujer de mucha importancia dentro de estos gremios y que por lo mismo la iglesia poco a poco empezó a aceptarla dentro de la congregación, y poco a poco ella empezó a tomar poder e importancia dentro de la congregación, y de esta manera el hombre y la mujer de Tiatira, los hermanos, empezaron a respetarla y a aceptarla como uno de sus líderes. Y así enseñaba herejía. La semana que viene vamos a hablar un poco de las profundidades de Satanás, y ella hacía que los hermanos en la iglesia
participaran de este culto que se entregaba a estos dioses paganos, en donde, ojo, para que se hagan una idea de lo que ella hacía, ella era perversa. La palabra perversión principalmente está relacionada a lo sexual. Ella enseñaba, para que se hagan una idea, que la homosexualidad estaba permitida, que el incesto, el sexo con tus propios hijos estaba permitido, el sexo quizás con animales estaba permitido. Es decir, había una perversión absoluta que ella presentaba y que la iglesia estaba tolerando. Incitaba a otros a pecar de manera promiscua, sexual. Es decir, también incitaba a los demás a hacerlo. No solamente ella lo hacía, sino que ella tenía todo un movimiento dentro de la congregación. Participaban de lo que es comida sacrificada a los ídolos, que suena como algo súper de poco valor, de poco peso. O sea, Dios prohíbe esto, amén, no lo voy a hacer, pero ¿qué significa? Y comer cosas sacrificadas a los ídolos. No sé si se acuerdan de Pablo en 1 Corintios 8, en donde él afirmaba que, lo voy a leer, se acostumbraba a vender cosas en la carnicería, ¿cierto?, de carne de animales que previamente habían sido ofrecidas a los ídolos, ¿cierto?, en 1 Corintios 8, versículo 1-15. Pablo afirmaba que un ídolo nada es en el mundo, ¿cierto? Que un ídolo nada es en el mundo, y que no hay más que un solo Dios, ¿cierto? Un ídolo no es nada, solamente hay un Dios. Pero también afirmaba que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, ¿a quiénes los sacrificaban? A los demonios. De manera que no es de dudarse que lo que hacía Jezabel resultaba en que los siervos de Dios comieran cosas sacrificadas a los ídolos. Lo que quiere decir esto es que ellos estaban prácticamente permitiendo dentro de la congregación la apostasía, es decir, aceptando a otros demonios y a otros dioses como posibles dioses también dentro de la misma iglesia. Esa es la profundidad de aceptar comida sacrificada a otros ídolos, es decir, aceptar también a esos ídolos dentro de la congregación. Así era entonces, hermanos, esta mujer, una mujer totalmente perversa. Su maldad era tal que, a pesar, hermanos, de haber recibido, imagínense el Señor que es bueno, de haber recibido la misericordia de Dios haberle presentado la gracia, el evangelio, hermanos, con paciencia, porque dice, le he dado tiempo para que ella se arrepienta. Ella, hermanos, no quería arrepentirse. No quería arrepentirse de su liderazgo, de su fornicación, de su idolatría a los ídolos, y todo esto bajo, ¿verdad?, su liderazgo, que era un rechazo total y descarado ante Dios. O sea, imagínense, hermanos, el Señor mismo diciendo, yo le he dado tiempo para que ella se arrepienta. El Señor no lo está haciendo de una manera totalmente, por decirlo de alguna forma, enrabiado con ella. O sea, yo te he dado tiempo para que te arrepientas. No, Él está diciendo, hermanos, hijos míos, iglesia, yo a ella le he dejado un tiempo para que se arrepienta, pero ella no quiere arrepentirse. Ella ha despreciado el evangelio de Cristo. Dios, como decías, es misericordioso y entrega gracia a todos. Aquí incluso a Jezabel. ¿Cuántas cosas terribles había hecho esta mujer en la iglesia? Nosotros quizás no lo hubiéramos hecho, lo hubiéramos apiedrado acá afuera. Pero el Señor, hermanos, le entrega gracia y dice, yo le he dado tiempo. Le he dado tiempo para que ella se arrepienta. Pero, ¿qué pasaba? Ella no se quiere arrepentir. No quiere arrepentirse. ¿Y de qué no se quería arrepentir? De su fornicación. Es decir, era una mujer incorregible. Una mujer que se negaba a cambiar. Despreciaba el amor y la gracia de Dios. No tenía ninguna disposición, hermanos, a cambiar. Absolutamente ninguna. Romanos capítulo 2, versículo 5... dice que por el duro corazón no arrepentido se atesora para sí mismo ira para el día de la ira y la revelación del juicio de Dios. Recordemos cómo llega Jesús a esta iglesia, con sus pies, ¿verdad?, para presentar juicio. Esta mujer y sus seguidores lo único que habían hecho, hermanos, era
acumular ira para el día de la ira, por su duro corazón, no arrepentido. Puede, hermano, que el castigo no llegue en la vida. Hay muchas personas que mueren, los famosos pastores, algunos herejes de la prosperidad, mueren con sus bolsillos llenos de dinero, negando el verdadero evangelio del Señor. Y felices murieron. Y no les llegó la condenación. ¿Se equivocó el Señor? ¿No? La condenación puede que no llegue en vida, hermano. Pero sí o sí, va a llegar un momento en el que vamos a estar presentes todos ante el juicio de Dios. No hay nadie que se pueda escapar. Absolutamente nadie, hermanos. O sea, si sigues despreciando también tu hermano al Señor, si sigues despreciando su evangelio, sigues acumulando ira para el día de la ira. Seas arminiano, seas calvinista, seas de donde sea, hermanos. Si Cristo, su hermoso evangelio, la cruz de Cristo, no ha penetrado tu corazón, también morirás eternamente. ¿Por qué? Quizá estos hermanos habían caído en esta herejía, hermanos, de aceptar a esta mujer o en estas prácticas. Simón Histemacher dice: la intención de los seguidores de Balaam, de los nicolaitas y de Jezabel es la misma. ¿Cuál era? Engañar al pueblo de Dios, convenciéndolo de que adopte un estilo de vida que le permitía ser aceptado en el mundo y seguir siendo miembros de la iglesia. Al aceptar el estilo de vida que exigían los gremios, los miembros de la iglesia ya no tenían que temer ser marginados. Pero el Señor dice: nadie puede servir a dos señores. A lo que Santiago agrega: si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Y le di tiempo para que se arrepintiera, pero no quiere arrepentirse. Entonces, ¿por qué, hermanos, estos hermanos en Tiatira habían aceptado a esta mujer dentro de la congregación? Por dinero. Por temor a ser rechazados, por temor a no participar de este gremio, por temor a no tener qué comer y con qué sustentar su familia. ¿No les suena, hermanos, un poco parecido a lo que día a día nosotros vivimos? En nuestros trabajos, ¿con qué nos rodeamos? ¿Con qué nos reímos? ¿Qué tipo de chistes presentan nuestra jefatura a veces? Y no hablo solo de lo sexual. ¿Qué tipo de formas tienen nuestras jefaturas de liderar nuestros equipos de trabajo? ¿Son formas, hermanos, que agraden al Señor en la mayoría de las veces? Para nada, hermanos. Para nada. ¿Y qué hacemos nosotros como creyentes, hermanos? Yo no estoy diciendo acá que mañana presentemos la renuncia a nuestros trabajos. Para nada, no. Pero lo que sí estoy diciendo, hermano, es que a veces participamos, al igual que los hermanos de Tiatira, simpatizando con estas prácticas, con las groserías de nuestros compañeros, con las groserías de nuestras jefaturas, por temor a perder nuestros trabajos, por temor a que nos tilden de tontos, de intolerantes, por temor al hombre y no por temor a Dios. La consecuencia, hermanos, para terminar, de alguien que no está calificado, tome un cargo de pastor o diácono dentro de la congregación, es terrible, hermano. Es terrible. Nosotros como liderazgo vamos a poner nuestros cargos a disposición pronto, con la intención de que ustedes nos reevalúen. Esa es la intención. Porque, hermanos, la responsabilidad que ustedes tienen de que Alex, Pablo, yo, Víctor o cualquiera de nosotros esté aquí enseñando la palabra del Señor y con el tiempo algún pastor y diácono sea nuestro líder, esa responsabilidad que ustedes tienen, hermanos, y que yo tengo como iglesia, es terrible, hermanos. Es tremendamente importante, hermanos. Porque si se pone un pastor o un diácono que no está calificado, las consecuencias, hermanos, son que poco a poco se va a comenzar a destruir la congregación.
poco a poco se va a empezar a sentir esta molestia. Y poco a poco, hermanos, vamos a dejar de ser una iglesia de Cristo y vamos a pasar a ser una iglesia o una sinagoga de Satanás. Por último, Proverbios 29-25 dice, el temor, yo creo que todos lo sabemos, el temor del hombre pondrá lazo. ¿Se acuerdan? Mas el que confía en Jehová será exaltado. Este era el problema de los hermanos en Tiatira. Habían temido al hombre, a las riquezas terrenales y habían abandonado al Señor. Nosotros, hermanos, estamos llamados a tener temor al Señor y así seremos exaltados, hermanos. Cuando uno tiene temor al hombre, está obligado a callar y, como dice el texto, pareciera que nos enlazamos con él. Ya no puedo decir en lo que él está mal, porque si no me van a despedir de mi trabajo. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Nadie puede servir a dos señores. Eso es un absoluto de la Biblia. Nadie puede servir a dos señores, absolutamente nadie. ¿Has cedido, hermano, terreno al pecado por temor al hombre? Para no ceder al gremio o a los placeres, al sindicato, como lo hacían los de Tiatira, es decir, a los placeres del mundo, a la comodidad de estar dependiendo de tus jefes, de tus superiores para no perder tu sustento. ¿Has cedido ante eso, hermano? ¿De cuántas groserías has participado, por ejemplo, esta última semana? Con el temor de ser excluido. ¿Dónde ha estado tu mente y tu corazón? Porque quizás tu boca no presentó y tu apariencia externa no presentó ninguna aprobación ante lo que ellos están hablando. Pero ¿y tu mente y tu corazón, hermanos, dónde estuvo en ese momento? ¿Se manifestó efectivamente el temor a Dios antes que a los hombres? ¿Tienen miedo, hermanos, por dejar de comer? ¿Será peor, hermanos? ¿Será peor dejar de comer una eternidad en el infierno? Eso será peor, antes que dejar de comer un tiempo pasajero en este momento, en la tierra, que es algo totalmente momentáneo. Por último, hermanos, una maldición. Versículo 22. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Entonces, hermanos, para ya el tercer y último punto, una maldición, vemos que después de que el Señor dice, ella no se ha querido arrepentir, el Señor, con sus pies de bronce, ¿verdad?, brillantes, santos, fuertes y justos, declara, he aquí, es decir, atención, dice el Señor, el Señor no tiene pelo en la lengua, hermano, yo la arrojo en cama. Yo la arrojo en cama, el mismo que penetra profundamente con sus ojos como llama de fuego, el Hijo de Dios, que es igual a Dios, incluso para emitir juicio, que viene con los pies como bronce brillante, santo, justo y poderoso, yo la arrojo en cama. ¿Qué es arrojarla en cama, hermanos? Algunos comentaristas dicen que el Señor está emitiendo un juicio irónico o sarcástico, ya que a ella le gustaba estar fornicando y adulterando porque no se quería arrepentir de eso. El Señor le dice, yo te voy a enviar a una cama eterna. Si es donde tú quieres estar y te sientes más cómoda, ahí te voy a enviar. Ahora, la palabra cama nos habla de salud. Y el Señor está diciendo, yo la voy a enviar a una cama por medio de una enfermedad terrible, de la cual no va a poder levantarse jamás. Hay algunas personas que a veces se enferman y le echan la culpa al diablo. Tengo que reprender el espíritu de diabetes, de cáncer, del resfriado. Y no hemos preguntado si de repente el Señor está tratando con nosotros a través de la cama por la enfermedad. El Señor ocupa acá la enfermedad para juzgar de manera tajante a Jezabel. Y yo la arrojo en cama.
Primera de Corintios 11, del capítulo 29 al 30. Vamos allá, hermanos, por favor. Primera de Corintios 11. Del capítulo 11, versículos 29 y 30, dice: porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. El Señor es bueno, nos mandó a dormir una siesta. No. El Señor está diciendo, hermanos, que quien no discierne correctamente el cuerpo del Señor y la sangre del Señor, está siendo castigado con la muerte. Eso es dormir. Lo mismo está ocurriendo con Jezabel. El Señor está diciendo: no ha querido arrepentirse de su pecado y de su inmundicia. Yo la arrojo en cama. Yo la castigo. Dice, y es interesante, hermano, en Romanos, si también me pueden acompañar. Capítulo 1, versículo 24. ¿Qué pasa, hermanos? Cuando tú quieres perseverar en el pecado, cuando yo quiero perseverar en mi pecado, cuando yo me olvido de Dios, de su gracia y de su misericordia, tiro el Evangelio a la basura, hermanos, y pretendo vivir mi vida de manera libre, sin problemas, empezando a tolerar al mundo. Ya me aburrí de resistir por el Señor, por el Evangelio, de participar el día domingo, de estar orando en las... Me aburrí. ¿Qué dice el Señor, hermano? El Señor dice, y es lo que le pasó a Jezabel, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. El Señor, hermanos, te va a dejar. Si quieres ir al mundo, anda al mundo. El Señor te va a dejar. El versículo 26 dice: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución recibida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. El Señor, hermanos, el Señor es justo, hermanos. El Señor es justo. Si tú no quieres la gracia de Dios, si tú rechazas el Evangelio del Señor, como lo hizo Jezabel, el Señor te va a dejar en tu inmundicia. Eso es lo que va a ocurrir. Estamos llamados entonces, hermanos, a arrepentirnos. A arrepentirnos. No nos va a ir mejor, hermanos, en el mundo. El máximo gozo y la máxima bendición que el ser humano puede encontrar para llenar el vacío tan grande que tiene en su corazón, lo llena y lo rebalsa solamente Dios. Solamente Dios. Gran tribulación, dice el versículo de Apocalipsis, a los que con ella adulteran, si no, se arrepienten. En esta maldición, hermanos, se incluyen todos quienes adulteran de manera activa con ella. Sus seguidores y quienes creían esta falsa y quienes seguían a esta perversa mujer. Ellos también serán condenados. Es decir, no hay escapatoria. No hay absolutamente ninguna escapatoria. Todos los que con ella estaban adulterando, no dicen los que adulteraron, sino los que están adulterando todavía con ella. Ellos van a recibir gran tribulación. Y aquí la palabra tribulación está hablando, hermanos, de juicio de Dios. De juicio de Dios. Sin embargo, una vez más,
Una vez más, hermanos, si leemos bien, podemos ver al Dios de toda gracia y de toda misericordia entregando una salida. Dice, si no se arrepienten. Si ustedes no se arrepienten, yo los voy a entregar también a sus abominaciones. Yo los voy a dejar. Pero si se arrepienten, si van a la cruz de Cristo y abrazan el Evangelio de la gracia, van a recibir perdón, van a ser realmente confortados. Es Cristo Jesús, hermanos. Es Cristo Jesús quien murió incluso por estos pecadores. El mismo que les dice, vengan a mí, yo los voy a perdonar. Si se arrepienten, si hacen un giro de 180 grados de sus obras y vienen a mí, yo los voy a perdonar. Los hijos van a heredar esta maldición de muerte. Algunos definen hijos como hijos espirituales, algunos dicen que son los hijos efectivamente de la Jezabel, de Tiatira, otros dicen que es la segunda generación que vino después de Jezabel porque ella murió en cama, y después siguieron una segunda generación, siguió en la iglesia presentando esta falsa doctrina y la herejía que tanto les gustaba a ellos. Pero en cualquiera de los casos, hermanos, podemos ver que Dios castigará de tal forma a la mujer y a sus seguidores que morirán heridos por los mismos pies que un día fueron traspasados, hoy día van a morir siendo juzgados. Todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. ¿Qué es, hermanos, lo que el Señor escudriña? Uno puede leer y dice, todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. ¿Qué quiere decir el Señor con eso? Y es, en este texto, así como en otros, cuando el Señor habla que escudriña la mente y el corazón, se está refiriendo a los riñones. A los riñones. Ahora, ¿en qué sentido? Se dice que los riñones, hermano, es donde se depositan todas las emociones y los sentimientos del ser humano. El dolor, la alegría, que nace desde esta zona. Era la forma con la cual los autores podían decir que el Señor, incluso en lo más profundo del ser humano, en los riñones, lo más íntimo, con sus ojos de llama de fuego, podía penetrar y ver efectivamente lo que ahí había. Así como el corazón, la mente, los pensamientos más oscuros, hermanos, que nosotros tenemos, el Señor los conoce. Todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña esto, y os daré a cada uno según vuestras obras. Las 7 iglesias de Asia iban a conocer lo que Jesús haría, o estaba haciendo, o hizo con esta mujer. Las 7 iglesias de las cuales nosotros estamos estudiando. Esto iba a servir primeramente como ejemplo. Y también, hermanos, iba a servir para conocer quién es Dios, quién es Jesucristo, el que escudriña todo, absolutamente todo, quien conoce lo más profundo de nosotros. También nosotros, hermanos, y se cumple la palabra, todas las iglesias, incluso la iglesia universal del Señor, llegamos a conocer qué ocurrió con Tiatira, llegamos a saber qué pasó ahí, quién era Jezabel, por qué el Señor fue tan duro al decir yo soy el que la voy a castigar. Es un ejemplo para nosotros, hermanos. Es un ejemplo claro para nosotros que el Señor no dejó la palabra porque sí, sino que es para que nuestra congregación, Gracia Soberana, pueda mirarse frente al espejo que es la palabra del Señor y podamos reconocer juntos nuestro error, ir al Evangelio del Señor Jesucristo y arrepentirnos. Jeremías 17, versículo 10 dice: yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Y os daré a cada uno según vuestras obras. ¿Acaso la salvación es por obras?
¿Cómo podemos nosotros, hermanos, conciliar o unir la soberanía de Dios? Dios es el que salva a quien Él quiere, independiente de lo que haga el ser humano, Él lo toma y lo salva. Pero el texto nos está diciendo que Él nos va a dar de acuerdo a las obras que nosotros presentemos. Algunos hablan del castigo, que de acuerdo a las obras que tenga la gente, el Señor va a dar mayor o menor castigo, y de acuerdo a las obras que tenga el creyente, el Señor va a dar mayor o menor premio. Sin embargo, hermanos, lo que podemos ver acá es que independientemente a nuestras obras, el Señor nos ha salvado. Amén. Independientemente a lo que nosotros hagamos, el Señor nos hace perseverar. Independientemente, hermanos, a nuestro trasfondo cristiano, de donde vengamos, lo que sepamos, en fin, el Señor salva a quien Él quiere, de donde Él quiere. Amén. Pero también hay una responsabilidad que es nuestra, hermanos. Y si usted quiere conciliarla, lo invito a que lo pueda hacer. Hay muchos teólogos en la historia que no pudieron conciliarla realmente. Hay una tensión. Lo que yo lo invito a hacer realmente, hermanos, a cada uno de ustedes es a obedecer a la palabra del Señor. Independientemente de que es un Dios soberano que nos salva, estamos llamados y somos responsables, hermanos, de adornar la gracia con nuestras obras. Somos responsables de vivir como si todavía no hubiéramos alcanzado a Cristo Jesús. Somos responsables de agradecer por tanto amor, por tanta gracia inmerecida en nuestra vida. Y estamos llamados, hermanos, a presentarnos ante el Señor mediante Cristo Jesús. Amén. Estamos llamados a presentarnos, hermanos, de una manera tal que nuestras obras, repito, puedan adornar lo que el Señor ya hizo. Jamás vamos a pagar lo que Él hizo por nosotros. El que crea que lo va a hacer, de verdad debe arrepentirse. Eso es una blasfemia, hermano. Jamás vamos a poder pagar lo que Dios hizo por nosotros. Pero sí podemos, hermano, y el Señor bondadosamente nos permite participar en esto. Sí podemos, hermanos, vivir una vida agradando al Señor, agradeciendo en cada área de nuestra vida su amor y su misericordia. El Señor, conforme a estas obras, es que Él nos va a juzgar y es que Él nos está mirando. Hermanos, les invito, hermanos, a que podamos orar, que puedan inclinar sus rostros. La semana que viene, vamos a finalizar con la carta y vamos a seguir con los versículos siguientes. Cierren sus ojos, hermanos. Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Señor, podemos ver que tú eres bueno, misericordioso, incluso con el pecador más vil, Señor. Padre, ¿cómo no sentirnos reflejados con estos hermanos allá en Tiatira, Señor? Quienes cayeron, Señor, en pecado al aceptar un liderazgo erróneo, Señor, herético. Pero tú, Padre, eres bueno y das tiempo para arrepentirnos, Señor. Tú eres bueno, Señor, y presentas el Evangelio en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a vivir para Él. Ayúdanos a aferrarnos a la cruz, Señor. Ayúdanos, Señor, a reconocer nuestra realidad frente a tu realidad. Y a abrazar tu gracia, Señor, tu amor inmerecido, Padre Santo. Padre, apártanos, Señor, de caer en tolerar el pecado entre nosotros. Desde lo más mínimo, Señor, que es nuestro corazón en el día a día, y así traer esa maldad a tu iglesia, Padre Santo. Ayúdanos a apartarnos de esto, Señor, y a honrarte, Padre, como tú lo deseas, con nuestras obras, Señor. Padre, santifica a tu congregación, gracia soberana. Límpianos, Señor, de la maldad que hay en nuestras vidas. Y ayúdanos, Señor, una vez más, ayúdanos, Señor, a adornar la gracia y el amor que un día tú nos diste en la cruz. En el nombre de Jesús. Amén y amén.